Mis padres siempre pusieron a mi hermano en un pedestal, pero cuando descubrió que yo tenía 18 millones de dólares, intentó arruinarme. La justicia habló. Mi nombre es Alejandra, tengo 34 años y hasta hace poco vivía en una realidad donde mi familia me consideraba invisible. Crecí en una casa donde mi hermano mayor, Esteban, era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Yo era apenas una estrella lejana, de esas que se ven pero no importan. Nací en una familia de clase media en Querétaro, México. Mi papá, Arturo, trabajaba como gerente en una fábrica de autopartes. Mi mamá, Silvia, era maestra de primaria. No éramos ricos, pero nunca nos faltó lo necesario. Bueno, a Esteban nunca le faltó nada. A mí me faltaron muchas cosas, pero eso no contaba en la economía familiar. Esteban era 3 años mayor que yo. Desde niño, mis padres descubrieron que tenía talento. Primero fue el piano, luego el fútbol, después la pintura. Cada actividad que probaba, según ellos, demostraba que era un genio. La realidad es que era mediocre en todo, pero mis padres se encargaban de inflar cada logro como si hubiera descubierto la penicilina. Yo, en cambio, era la hija promedio. Sacaba buenas calificaciones, ayudaba en casa, nunca daba problemas. Pero ser buena no es noticia. Ser tranquila no merece aplausos. Mientras Esteban recibía trofeos, reconocimientos y elogios constantes, yo recibía tareas domésticas y la responsabilidad de no estorbar. Recuerdo un día, tendría unos 10 años. Llegué a casa con un diploma por mejor aprovechamiento en mi clase. Lo había ganado después de esforzarme todo el semestre, estudiando noches enteras mientras Esteban veía televisión. Mi mamá lo miró por encima, dijo, «Qué bonito, hija», y lo pegó con un imán en el refrigerador. Ese mismo día, Esteban había hecho un dibujo en su clase de arte. Mi mamá lo enmarcó y lo colgó en la sala. El dibujo era un garabato, una casa chueca con un sol torcido, pero para ella era una obra maestra. Así crecí. Aprendí que el amor de mis padres era un recurso limitado y que casi todo se lo llevaba él. Aprendí a no pedir, a no esperar, a no ilusionarme. Pero también aprendí algo que ellos no sabían, aprendí a ser fuerte, a valerme por mí misma, a construir sin depender de nadie. Cuando llegó el momento de la universidad, el trato desigual se volvió más evidente. Esteban decidió que quería estudiar diseño gráfico en una universidad privada cara. Mis padres no dudaron en pagar todo, colegiatura, materiales, una laptop nueva, un departamento cerca del campus porque el pobre necesita concentrarse. Gastaron cerca de 800,000 pesos en sus 5 años de carrera. Cuando yo terminé la preparatoria, quería estudiar ingeniería en sistemas. Había descubierto mi pasión por la tecnología, por la lógica, por construir cosas desde cero. Mi papá me sentó en la mesa de la cocina y me dijo, «Hija, la universidad pública es buena. La UAC tiene buena fama. Además, así puedes vivir aquí y ahorramos». No hubo discusión. No hubo opción. Estudié ingeniería en sistemas en la Universidad Autónoma de Querétaro mientras trabajaba medio tiempo en una tienda de conveniencia. Mis compañeros tenían laptops nuevas, yo usaba las computadoras de la escuela hasta que cerraban. Aprendí a programar en papel, a escribir código en libretas, a visualizar sistemas sin necesidad de tenerlos enfrente. En tercer semestre, conseguí una beca para hacer una estancia de investigación en el área de ciberseguridad. Ahí conocí a un profesor, el Dr. Ramírez, que cambiaría mi vida. Me enseñó que mi talento no era solo técnico, sino estratégico. Veía patrones donde otros veían caos. Entendía sistemas completos, no solo fragmentos. Alejandra, me dijo un día, tienes una mente privilegiada. No desperdicies eso en trabajos mediocres. Apunta alto. Seguí su consejo. En quinto semestre, mientras Esteban se quejaba de que su carrera era muy estresante y mis padres lo llevaban de vacaciones a la playa para que desconectara, yo desarrollé una aplicación para gestión de inventarios en pequeños negocios. La vendí a 5,000 pesos a una ferretería local. No era mucho, pero era mío.
Era el primer dinero que ganaba con mi propio talento. Después de graduarme, conseguí trabajo en una empresa de desarrollo de software en Querétaro. Ganaba 15,000 pesos al mes, un sueldo decente para empezar. Vivía en un departamento pequeño que rentaba con 2 amigas, comía lo básico, ahorraba cada centavo que podía. Mientras tanto, Esteban se graduó y descubrió que el diseño gráfico no era tan rentable como pensaba. Trabajó en un par de agencias, lo despidieron de ambas por falta de compromiso. Mis padres lo mantenían, le pagaban cursos, lo inscribían en talleres, siempre con la esperanza de que su talento finalmente floreciera. En esos años, yo seguía trabajando, ahorrando, aprendiendo. En las noches, después de mi trabajo, desarrollaba proyectos propios. Aplicaciones web, sistemas a medida. Para empresas locales, consultoría en ciberseguridad. Poco a poco, mi nombre empezó a sonar en el medio. En 2018, un cliente me presentó a un inversionista de la Ciudad de México. Había desarrollado un sistema de gestión de riesgos para empresas constructoras, algo que detectaba fraudes en tiempo real. El inversionista quedó impresionado. Esto es oro, Alejandra. Las constructoras pierden millones por fraudes internos. Si puedes escalar esto, tienes un negocio enorme. Me ofreció capital semilla, 2 millones de pesos a cambio del 30% de mi empresa. Acepté. Así nació Seguritix, una plataforma de prevención de fraudes para la industria de la construcción. Los siguientes años fueron una montaña rusa. Contraté a mi primer empleado, luego a 5, luego a 20. Abrimos oficinas en Guadalajara, Monterrey y después en Texas. Los contratos llegaban de todas partes, constructoras grandes, empresas de logística, incluso gobiernos estatales. Para 2022, Seguritix tenía 150 empleados, operaciones en 8 países y clientes que pagaban millones por nuestros servicios. Las ofertas de adquisición empezaron a llegar. La primera fue de $5 millones. La rechacé. La segunda, de 12 millones. También la rechacé. Sabía que valía más. En todo este tiempo, mis padres no sabían nada. Para ellos, yo seguía siendo la hija que trabajaba en algo de computadoras y vivía en un departamento modesto. Nunca preguntaban. Nunca se interesaban. Cada llamada era para hablar de Esteban, que si había empezado un nuevo curso, que si tenía una nueva novia, que si estaba buscando trabajo en tal lado. Yo les seguía el juego. Respondía con monosílabos, fingía interés y colgaba. No necesitaba su aprobación. Había aprendido a vivir sin ella. En diciembre de 2022, llegó la oferta definitiva. Una empresa multinacional de tecnología, con sede en Nueva York, quería comprar Seguritix. Necesitaba nuestra tecnología para integrarla en sus sistemas globales de seguridad. La negociación duró 3 meses. El acuerdo final fue de $18 millones, con bonos para mi equipo y un puesto para mí como asesora senior durante 2 años. Cuando firmé los papeles, no llamé a mis padres. No llamé a Esteban. Solo me senté en mi oficina, miré la ciudad desde el ventanal y sentí algo que nunca había sentido en casa, paz. No sé cómo se enteraron. Tal vez alguien lo publicó en algún lado, o algún conocido en común habló de más. Lo cierto es que un día, en abril de 2023, recibí una llamada de mi madre. Su voz era extraña, mezcla de incredulidad y emoción fingida. Ale, ¿cómo estás, hija? Tanto tiempo sin saber de ti. Hola, mamá. Estoy bien. ¿Qué pasa? Pues, oye, ¿es cierto eso que andan diciendo? ¿Que vendiste tu empresa por muchos millones? Suspiré. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Sí, mamá. Es cierto. Silencio. Luego, un torrente de palabras, ¿por qué no nos dijiste? Somos tu familia. Esteban está tan orgulloso de ti. Queremos verte, celebrar contigo. Tienes que venir a cenar. ¿Cuándo vienes? Celebrar. Querían celebrar. 10 años de indiferencia, de priorizar a Esteban en todo,
de ignorar mis logros, mis esfuerzos, mis sacrificios, y ahora querían celebrar. Mamá, estoy muy ocupada. Tal vez otro día. Pero Ale, es importante. Tu hermano necesita hablar contigo. Tiene una idea de negocio, algo maravilloso. Pueden ser socios. Imagínate, los dos juntos. Ahí entendí todo. No querían celebrarme. Querían mi dinero. Querían que financiara al genio de la familia. Mamá, no tengo tiempo para eso. Hablamos después. Colgué. Esa noche, mi teléfono no paró de sonar. Mensajes de Esteban, de mi papá, de tíos y primos que no me hablaban en años. Todos querían reconectar, ponerse al día, compartir ideas. No respondí ninguno. 2 semanas después, cedí. Accedí a una cena familiar en casa de mis padres. Pensé que podía manejarlo, que sería una comida incómoda pero llevadera. Qué ingenua. Llegué a la casa donde crecí. Todo estaba igual, las fotos de Esteban en la pared, sus trofeos en la repisa, el dibujo chueco de la casa con el sol torcido seguía enmarcado en la sala. Mi diploma de aprovechamiento ya no estaba en el refrigerador. Hacía años que había desaparecido. Esteban me recibió con un abrazo exagerado, de esos que duran demasiado y pretenden demostrar algo que no existe. Hermana. Tanto tiempo. Estás increíble. El éxito te sienta bien. Hola, Esteban. Nos sentamos a la mesa. Mi mamá había preparado mole, mi platillo favorito cuando era niña. Un detalle que me pareció tierno hasta que entendí su propósito, ablandarme. La conversación empezó neutral, el clima, la política, los vecinos. Pero no tardó en virar hacia lo que realmente importaba. Ale, dijo mi papá, sirviéndose más vino, háblanos de tu empresa. ¿Cómo lograste algo tan grande? Trabajo, papá. Mucho trabajo. Y algo de suerte. Pero tu hermano también tiene mucho talento, intervino mi mamá. Si ustedes se asociaran, podrían hacer cosas increíbles. Él tiene una visión creativa, tú tienes la parte técnica. Serían imparables. Miré a Esteban. Él sonreía con esa sonrisa que usaba cuando quería algo. Tengo una idea genial, Ale. Una plataforma de diseño colaborativo para artistas. Como una red social, pero para creativos. Necesito inversión inicial, unos 500,000 pesos, pero con tu respaldo podemos pedir más. Tú pones el capital, yo pongo la creatividad. 50 y 50. 50 y 50, repetí, sin emoción. Claro, somos familia. Los socios perfectos. Dejé el tenedor en el plato. Respiré hondo. Luego hablé con una calma que me sorprendió a mí misma. Esteban, ¿cuánto has ganado con tu trabajo en los últimos 5 años? Bueno, eso no importa. He estado explorando, desarrollando mi visión, no has ganado nada, ¿verdad? Porque te han mantenido toda la vida. Porque cada vez que fallabas, mamá y papá estaban ahí para pagar tus cursos, tus rentas, tus caprichos. Yo, en cambio, trabajaba mientras tú explorabas. Yo ahorraba mientras tú gastabas. Yo construía mientras tú soñabas. Mi mamá abrió la boca para hablar, pero la detuve con la mano. Ahora que tengo dinero, ¿creen que voy a regalárselo? ¿Qué voy a financiar los sueños del niño mimado mientras yo me partí el lomo en silencio? Ale. Exclamó mi papá. No le hables así a tu hermano. ¿Mi hermano? ¿El que nunca me preguntó cómo estaba? ¿El que se burlaba de mí porque estudiaba en la universidad pública mientras él iba a una privada? ¿El que hizo todo lo posible por hacerme sentir menos? Ese no es mi hermano. Es un extraño con quien comparto apellido. Esteban se puso rojo. Apretó los puños sobre la mesa. ¿Tú crees que eres mejor que nosotros, verdad? Con tu dinero, tu empresa, tu éxito. Pero no eres mejor. Solo tuviste suerte. ¿Suerte? Me reí, una risa amarga. ¿Suerte es estudiar mientras tú dormías?
¿Suerte es trabajar mientras tú viajabas? ¿Suerte es construir algo de la nada mientras te mantenían? No, Esteban. Esto no es suerte. Esto es esfuerzo. Esto es lo que pasa cuando alguien trabaja mientras otros esperan que el mundo les regale las cosas. Me levanté. Saqué un sobre de mi bolso y lo puse en la mesa. Esto es para ustedes. Es un cheque por 500,000 pesos. Es lo último que van a recibir de mí. Con esto pueden pagar deudas, hacer lo que quieran. Pero no esperen más. No voy a financiar sus vidas. No voy a ser el banco de la familia. Ya cumplí. Mi mamá rompió a llorar. Mi papá me miró con una mezcla de ira y desconcierto. Esteban agarró el sobre, lo abrió, verificó que el cheque fuera real. Luego me miró con odio. Esto no es suficiente. Tienes millones y nos das migajas. Eres un egoísta. El egoísta eres tú, Esteban. El que cree que el mundo le debe algo. El que nunca movió un dedo por nadie. El que ahora quiere vivir de mi trabajo. Adiós. Salí de esa casa sin mirar atrás. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi departamento, lloré. No por ellos, sino por la niña que fui, la que esperaba un abrazo que nunca llegó, la que soñaba con que sus padres la quisieran tanto como a su hermano. Esa niña ya no existía. Y quizás eso era lo mejor. Pensé que todo terminaría ahí. Que aceptarían el dinero y seguirían con sus vidas. Pero no conocía a Esteban. El cheque no era suficiente. Mi éxito lo consumía por dentro. Un mes después, recibí una llamada de mi abogado. Alejandra, tenemos un problema. Alguien ha presentado una denuncia anónima ante la Fiscalía Anticorrupción. Te acusan de fraude fiscal, de evasión de impuestos y de sobornos a funcionarios públicos para obtener contratos. Me quedé helada. ¿Qué? Eso es completamente falso. Todos mis impuestos están pagados, tengo auditorías externas, todo en regla. Lo sé. Pero la denuncia es detallada. Incluye documentos que parecen facturas falsas, contratos amañados, incluso transferencias bancarias. Todo parece muy real. ¿Quién hizo esto? No lo sabemos aún. Pero quien sea, tiene acceso a información personal y financiera tuya. Necesitamos investigar. Las siguientes semanas fueron un infierno. La fiscalía abrió una investigación. Congelaron algunas de mis cuentas mientras revisaban los documentos. Los medios locales, siempre hambrientos de escándalos, empezaron a publicar notas, empresaria queretana acusada de fraude millonario. Mi reputación, construida durante años, se desmoronaba en días. Contraté a los mejores abogados. Entregué toda mi documentación fiscal, mis auditorías, mis contratos. Demostré que todo estaba en regla. Pero la investigación seguía, lenta, burocrática, desgastante. Fue mi abogado quien descubrió la verdad. Los documentos presentados en la denuncia eran falsificaciones, pero falsificaciones muy bien hechas. Alguien había usado mi información personal, mis datos bancarios, incluso mi firma digital, para crear pruebas falsas. ¿Quién tiene acceso a toda esta información?, preguntó mi abogado. Pensé. Mi información personal estaba protegida, encriptada, con doble autenticación. Pero había una época, antes de tener dinero, en que compartía computadora con Esteban. Había usado el mismo equipo para hacer declaraciones fiscales, para acceder a mi banco. Si él había guardado algo, si había instalado algo. Contraté a un perito informático. Rastreó todo. Y encontró lo que buscaba, en la computadora de Esteban, que seguía siendo la misma que usábamos en casa, había registros de acceso a mis cuentas. Intentos fallidos, pero también accesos exitosos de años atrás, cuando yo era descuidada con mis contraseñas. Él había guardado información, la había ido acumulando, esperando el momento de usarla. Mi abogado presentó la evidencia ante la fiscalía. La investigación se volcó contra Esteban. Descubrieron que él mismo había creado los documentos falsos, usando una imprenta amiga.
que había pagado a un ex empleado mío, despedido por incompetente, para que diera falso testimonio. Que había orquestado todo con una paciencia y una maldad que jamás imaginé en él. El juicio duró 8 meses. Esteban fue acusado de fraude procesal, falsificación de documentos, uso de información privilegiada y difamación. Mi padre intentó interceder, suplicarme que retirara los cargos, que era su hijo, que no podía hacerle esto a la familia. ¿La familia? Le respondí. ¿La familia que me ignoró toda la vida? ¿La familia que ahora intenta destruirme? No, papá. Él sembró esto. Ahora que coseche. Mi madre no me habló durante todo el proceso. Enviaba mensajes con terceros, diciendo que yo era una desalmada, que estaba destruyendo a mi hermano, que el dinero me había vuelto mala. No respondí. Ya no tenía nada que decirles. La sentencia llegó en octubre de 2024. Esteban fue condenado a 5 años de prisión por los delitos cometidos. Además, se le ordenó pagar una indemnización a mi favor por daños morales y económicos, y se le prohibió acercarse a mí o intentar contactarme por 10 años. Cuando leyeron el veredicto, mi madre se desmayó en la sala. Mi padre la sostenía, mirándome con una mezcla de odio y súplica. Yo me mantuve firme, sin lágrimas, sin remordimientos. Esteban me había declarado la guerra, y yo solo me había defendido. Han pasado 2 años desde entonces. Mi empresa siguió creciendo, ahora con nuevas oficinas en Europa. Mis finanzas se recuperaron, mis cuentas fueron liberadas, mi reputación limpiada. Pero algo cambió en mí para siempre. Aprendí que la familia no siempre es un refugio. A veces es el lugar donde aprendes a desconfiar, a medir tus palabras, a esconder tus logros por miedo a las represalias. Aprendí que el éxito no siempre es celebrado por quienes te rodean, a veces es envidiado, resentido, atacado. Mis padres intentaron reconciliarse conmigo después del juicio. Mi mamá me escribió cartas, largas, llenas de justificaciones y disculpas a medias. Decía que siempre me habían querido, que solo estaban confundidos, que Esteban los manipulaba. No respondí. El daño era demasiado profundo, las heridas demasiado viejas. Hoy vivo en Monterrey, en una casa con jardín y vista a la montaña. Trabajo desde casa, con un equipo en el que confío plenamente. He construido una familia elegida, amigos que me apoyan, colegas que me respetan, un gato que me ignora, pero está ahí cuando lo necesito. De Esteban sé poco. Cumple su condena en un penal de mediana seguridad. Según sé, mi madre lo visita cada semana, llevándole comida, ropa, esperanza. Mi padre murió el año pasado, de un infarto. No fui al funeral. No pude llorar a quien nunca me había llorado a mí. A veces, en las noches tranquilas, pienso en la niña que fui. En esa niña que esperaba en las gradas, que estudiaba en silencio, que soñaba con un abrazo que nunca llegaba. Le hablaría, le diría que el amor que no recibió de sus padres lo encontraría en otros lugares. En el respeto de sus colegas, en la lealtad de sus amigos, en la satisfacción de construir algo propio con sus propias manos. Le diría que el éxito no es solo dinero. Es libertad. Es poder decir no, sin miedo. Es mirar atrás y saber que todo lo que tienes, lo conseguiste tú sola, sin deberle nada a nadie. Y le diría, sobre todo, que el amor propio es el único amor que nunca falla. Que cuando aprendes a quererte a ti misma, dejas de necesitar que otros lo hagan. Y que esa, al final, es la mayor riqueza de todas. Hoy, cuando alguien me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a mi hermano, respondo con la verdad, no me arrepiento de nada. Me arrepentiría si hubiera permitido que su maldad quedara impune, si hubiera dejado que mi silencio fuera cómplice de su mentira. La justicia no es venganza. Es el límite que ponemos para que el daño no se repita. Es la forma de decir, hasta aquí llegaste. Y yo, después de una vida entera siendo invisible, aprendí a poner límites. Mi empresa sigue creciendo. Mi equipo me quiere. Mis amigos me celebran. Y yo, por primera vez, me siento en paz. No necesito que mis padres me aprueben. No necesito que mi hermano me envidie.
Solo necesito seguir siendo yo, construyendo mi camino, sin mirar atrás. Porque al final, la única familia que realmente importa es la que eliges. Y yo elegí quedarme conmigo misma. Y créanme, es la mejor compañía que podía tener.